¿Qué se puede hacer como tratamiento de la esclerosis múltiple? Hay que tener en cuenta la nutrición, los fármacos, el ejercicio, la gestión de estrés. ¿Qué hay de la suplementación, por ejemplo, con vitamina D? Este vídeo está repleto de esta información que te va a servir para mejorar tu salud y encontrarte mejor. ¡Vamos a por ello! Bueno, pues primero de todo, muchas gracias por venir a todos. Y quería empezar haciendo un relato que es muy típico cuando vamos a nuestra primera consulta en neurología y vas pasando por los pasillos y ni siquiera te das cuenta de que pone neurología y pone unas siglas al lado de EM. Yo recuerdo la primera vez que andaba por ahí y no me di ni siquiera cuenta. Y una vez entras y te dicen, tienes esclerosis múltiple. Y ahí es cuando tu mundo se derrumba, te caes y dices, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esto? Es una patología que no se cura, es autoinmune, no tienes ni idea de nada. Y bueno, ahí fue cuando me pasó a mí, llegué a casa, me puse a lloriquear a tope y hasta que llegó un punto que dije, bueno, ya está bien, toca ponerse las pilas, ¿no? Y hoy, 5 años y medio más tarde, después del primer artículo científico que leí, la primera formación, los primeros libros y demás, ya por fin tengo muchísima más información y podemos echar una mano a dar a conocer otras terapias, aparte de la farmacológica, que está muy bien. Pero hay otras muchas cosas que podemos hacer. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y este es un taller, lo que digo, tratamiento integrativo para la esclerosis múltiple, no solo el farmacológico, que yo en eso no soy experto. Así que, ¿se está grabando eso o...? Sí, pero es que se te sale del... Pues un poquito y ya está, genial. Vale. Va a haber 5 partes en el taller que vamos a ver. La primera parte introductoria con algunas anécdotas, preguntitas rápidas que me suelo encontrar en consulta, que hay. Y esa va a ser la primera parte. La segunda vamos a hacer en la parte un poquito más de nutrición, que se va a titular Comer o no comer, es lo que vamos a tratar más en profundidad. También veremos un poquito la nutrición detoxificante. Esto a continuación de un taller que se hizo aquí ya hace un año más o menos, sobre la nutrición específica, inmunonutrición para la esclerosis múltiple. La tercera parte, veremos el área del ejercicio, que al final el ejercicio tiene muchísimas, digamos, dianas terapéuticas que podemos utilizar para mejorar. Y se pueden hacer, la verdad, que auténticas maravillas. Os lo voy a contar ahora y a mí me dejaron anonadado, sinceramente. El cuarto, veremos lo que son las pastillas sin efectos secundarios, es decir, las suplementaciones que nosotros podemos utilizar para que nos ayuden. Y hay una en concreto que a mí me gusta mucho, que incluso hasta tiene efectos remielinizantes. O sea que bastante interesante toda esta suplementación, viene muy bien y ayuda. Y la última parte la hará mi compañero Daniel, investigador de psicología social, que nos hablará un poquito de toda esta información teórica y tal, muy bien, pero ¿cómo la aplico? Que muchas veces no sabemos muy bien la teoría, pero ¿cómo me pongo a aplicarlo? Y él nos va a ayudar con la psicología de los hábitos, cómo podemos formar hábitos y demás. Por cierto, me estoy dando cuenta que no me he presentado y yo soy Jorge, soy dietista especializado en enfermedades autoinmunes, en la mayoría de ellas, y yo también, concretamente, soy un paciente de esclerosis múltiple. Entonces, pues de ahí toda la especialización y todo el tema. Así que empezamos con la primera parte, con preguntitas, y la primera pregunta que me suelo encontrar es ¿cuál es el origen de la esclerosis múltiple? ¿Vale? ¿Cuál es el origen? Pues todas estas autoinmunidades, como ya sabéis, no me voy a enrollar mucho con esto, hay una parte genética y una parte de expresión de los genes, es decir, digamos que hay otras enfermedades que están más mediadas genéticamente, como puede ser, me gusta poner este ejemplo, el síndrome de Down, la trisomía del cromosoma 21, que si lo tienes, te ha tocado la parte genética de eso, por mucho que quieras hacer, lo vas a tener. Y luego están las autoinmunidades, como la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide, etcétera, que tienen una parte genética que no es tan grande, digamos que se han investigado en gemelos monocigóticos y se ha visto que en torno al 20%, es decir, si un gemelo que comparten la misma carga genética tiene esclerosis múltiple, un 20% de las veces el otro gemelo también lo tiene. Eso entonces nos deja muchísima más espacio para hacer diferentes cosas, para que esos genes no se expresen de la manera que nosotros no queremos y nos autoataquen a la vaina de mielina de las neuronas. Y eso se puede hacer por diferentes alternativas y diferentes estrategias.
Y una vez ya se ha disparado, pues también podemos hacer algunas cosas para modular cómo esos genes se expresan. Claro, no es lo mismo si estás estresado todo el día, que si me alimento bien, que si no, que si duermo bien, etc. Los genes se expresan de una manera u otra, eso se llama epigenética. Y aquí no lo veis, pero son unos genes con unos nombres que se llaman HLA, DR21, DR2115 y B7, por si algún día os los encontráis por ahí para que lo vierais. No se ve mucho, pero son aquí las hélices y los numeritos, que para que lo sepáis como curiosidad más que nada. Entonces, origen genético, pero se pueden hacer muchas cosas. Esta es la slide que tengo de fuentes. Todo esto tiene diferentes fuentes, todo esto está basado en artículos científicos, en investigaciones y demás. De hecho, si queréis las diapositivas, se las pasaré a Leticia para que las tenga ellas y que cualquier persona que las quiera tener, pues será bienvenido, está ahí toda la información y es muy útil. Y bueno, yo estoy sesgado también, evidentemente, pero bueno. La segunda pregunta rápida. El impacto diferente entre hombres y mujeres en la esclerosis. Básicamente es muy parecido, pero digamos que la mujer tiene un fenotipo que es básicamente cómo se expresa la condición, más inflamatorio. Suele tener un poquito más de brotes, un 20% más de veces que le dan brotes y más lesiones inflamatorias. Y en los hombres, sin embargo, no tienen tanto brote, sino que lo que tienen es más progresión. O sea, sabemos lo de la diferencia entre los diferentes tipos y está la secundaria progresiva, que no hay brotes, pero hay progresión. Entonces, digamos que el género masculino tiene un poco más de progresión y la mujer no tiene tanta progresión, sino que un poco más de enfoques inflamatorios, básicamente. Esa es la única diferencia y, bueno, eso es la diferencia. Lo único que no me voy a focalizar tanto en esto, porque lo que estamos aquí es para poner soluciones. Así que vamos con la siguiente. ¿Cuánto vive la persona con esclerosis? Y esto, la verdad que tras hacer las investigaciones, digamos que la calidad de vida se puede quedar muy bien, se puede mejorar, no tiene por qué haber ningún impacto en ello, si hacemos las medidas adecuadas, nos medicamos, hacemos fisioterapia, nos movemos ejercicio cuando podemos y en las condiciones que nosotros podamos, no tiene por qué haber un impacto en la calidad de vida. Dicho esto, depende de varios factores si te baja la esperanza o no. Pues lo típico, si tu grado de la enfermedad es más grave o no, si se te ha demorado mucho el diagnóstico y ha dado tiempo a que esto se desmadre, en ese caso es más, la esperanza de vida podría bajar un poco. Y justo el grado más o menos se ha visto en investigaciones que está entre 4 y 9 años, dependiendo de varios factores. El número que ponen mágico es 7 porque está como entre medias. Y básicamente depende pues, de la demora del diagnóstico, el grado de la severidad y otros factores, pues el tipo de trabajo que tengo, si es un trabajo estresante, es un trabajo nocturno, si tengo que me expone eso a inflamación, la calidad que tenga del sistema sanitario, porque aquí en España tenemos mucha suerte de que tenemos una sanidad pública muy buena, pero en otros países con los que yo, con gente que trato, en México, en Chile y demás, hay muchas veces no tienen acceso a los medicamentos, es mucho más difícil. Entonces, pues eso también tiene que ver. Y eso, la verdad que somos muy afortunados en ese sentido y está muy bien. Entonces, más o menos entre 4 a 9. Y la última pregunta rápida. Por cierto, si tenéis alguna duda, levantáis la mano y decimos, paramos la presentación y la vamos haciendo según vamos viendo. Y la última es cómo se diagnostica la esclerosis, que a veces veo alguna pregunta con este tema y básicamente, bueno, no lo veis, pero hay una M de McDonald's, que es un chico que se apellida McDonald's y son sus criterios los que se han utilizado para diagnosticar, que básicamente lo que miran es 2 resonancias en diferentes momentos en el tiempo para ver si hay más lesiones inflamatorias en una y en otra, las típicas plaquitas, los puntos blancos que muchos de nosotros hemos visto. Y luego, pues a través de esas pruebas de la resonancia magnética se ve. Es más complejo que eso porque a veces te pueden ver una diferente secuencia y otra secuencia, pero nos vamos a meter ahí. Luego están las otras pruebas como las potenciales evocados, que te ponen unos electrodos, te pasan la electricidad y mides a ver cómo se va el impulso. La punción lumbar, que es súper incómoda y seguro que los recordáis algunos, que te ponen ahí encorvado y te pinchan y me cago en todo, dicho en plata, que es súper incómodo y yo lo recuerdo bastante feo eso. Y luego está también, pues si tienes sintomatología o no, evidentemente, eso también es importante. Vale, ¿hasta aquí alguna duda, chicos, chicas? Vale, pues vamos con la parte de la nutrición, la segunda parte,
Como digo, ya se hizo aquí un taller de nutrición el año pasado y vimos muchísimas cosas. Lo digo, seguro que también se lo pasaré, lo tiene Leticia, si no se lo paso, para cualquier persona que lo quiera ver. Y esto es una continuación de eso que se habló. Lo que se estuvo hablando en el taller, a ver, eso que me está funcionando, ahí está. Lo que se habló, lo digo, muchísimas cosas, y una de ellas, que me gustaría a mí continuar, aquí hay un chico, que es un señor mayor, que está en la figurita ahí, bueno, que se llama Mateo. Y Mateo era un chico que tenía esclerosis múltiple, bueno, lo sigue teniendo, no tenía una respuesta adecuada a los tratamientos farmacológicos vigentes, los estándar, y un día los médicos le midieron la cantidad de metales pesados que tenía en sangre, concretamente mercurio, aluminio y plomo, y vieron que tenía esos niveles súper altos. Entonces dijeron, ostras, por aquel entonces ya se conocía el impacto que tienen estos metales pesados en el sistema neurológico. O sea, impactan muchísimo y hacen que el sistema nervioso funcione súper mal. No se transmite bien el impulso nervioso, nos da fatiga, estamos planchados, etc. Entonces, dijeron, ostras, pues vamos a hacerle una terapia de quelación, vamos a bajarle los niveles. Y se vio que después de hacerle esta terapia de quelación, los síntomas bajaron y de hecho entró como en criterio de remisión. No tenía actividad de la enfermedad. Es un caso clínico, es un caso aislado, entonces pues sí que es verdad que falta más evidencia, ¿no? Pero ya nos da muchísima información sobre cómo detoxificarse bien es ultra importante en la esclerosis múltiple y en el resto de autoinmunidades en general. ¿Y esto cómo lo conseguimos, no? Pues básicamente hay ciertos... Lo podemos hacer haciendo ejercicio, porque sudas y te detoxificas, durmiendo bien y principalmente por la nutrición. La nutrición lo que hace es optimizar por una vía o por otra, por los transportadores o por las enzimas, digamos que las toxinas, cuando entran en nuestro cuerpo, tienen que pasar por el hígado para detoxificarse y luego ya lo excretamos o por la bilis, a través del hígado que expulsamos la bilis y ya se va, o por la orina por los riñones o por el sudor. Principalmente por el hígado es por donde más se toxifica. Entonces, a través de la nutrición nosotros podemos optimizar todo esto muchísimo. Y se hacen, por ejemplo, con las verduras del género Allium, que son ajo, cebolla, chalota, que son como las pequeñas, las cebollitas estas que son así alargadas, la cebolleta, el puerro o el cebollino. Eso es un grupo de verduras que viene muy bien para detoxificar. Otro, las verduras del género apiáceo, el apio, el hinojo, el perejil, el cilantro, la coliflor, como veis no me la sé de memoria, la chiribía, el rábano y la zanahoria. Ese es otro grupo, están las del Allium y las apiáceas. Luego están las crucíferas, que estas sí que sonarán más, tipo brócoli, ¿no? Por ejemplo, el repollo, la col rizada, la col de Bruselas, el berro, la coliflor también, el rábano, todas estas. Estos son los 3 tipos de verduras principales que nos ayudan a eliminar toxinas. Y la verdad que se nota mucho. Luego tenemos otros alimentos, los ricos en resveratrol, que esto igual os suena, este componente, porque está mucho en la uva. Y de hecho es, así como anécdota, para que lo sepáis también, se ha visto que en las zonas azules del mundo, que no sé si sabéis lo que son las zonas azules, son las zonas donde mayor porcentaje de centenarios hay, de personas que viven más de 100 años. Entonces hicieron un estudio y una de las cosas que encontraron es que comían muchísimo resveratrol, muchísima uva. Y de hecho la uva activa el gen, lo que hemos hablado antes de la epigenética, actúa bastante un gen ligado con la longevidad. Entonces tiene sentido en esa parte. Pero bueno, como anécdota, los alimentos ricos en resveratrol también nos ayudan a detoxificarnos. Y estos son pues uvas, fresas, principalmente bayas. También tenemos los arándanos, la grosella y el cacao. O sea que todo esto, perfecto. Luego alguna especia específica como el jengibre y la cúrcuma, que ahí con infusiones están súper ricas, os las recomiendo a todos. También el té verde, el té negro y el té rooibos, y luego una alga concreta, que es el alga clorela, que no sé si habéis oído hablar de ella. Es una alga específica que básicamente se ha visto que tiene propiedades que arrastran las toxinas de nuestra piel. O sea, de nuestra sangre, perdón, nuestra piel no, nuestra sangre. El alga directamente digamos que se añade a esos microplásticos, esas toxinas, y hace que se transporten mucho más fácil y se puedan excretar. O sea, que tiene directamente propiedades
detoxificantes. Y la cosa es que este alga detoxifica todo. Entonces también te tira pues todo lo que sea tus minerales, el hierro y tal, te puede sacar. Entonces viene muy bien tomarla con espirulina, que la espirulina te da otros minerales. Entonces ese combo clorela de espirulina lo recomiendo bastante. Está muy bien, bajo mi punto de vista. Entonces tenemos verduras, allium, apiáceo, brócoli, resveratrol, especias, tés, infusiones y el alga. Importante, porque como vemos en Mateo le mejoró muchísimo. Luego, otra cosa de la nutrición, que para mí es también ultra curioso, y cuando empecé a investigar de este tema, me empezaron a salir chispas por la cabeza. Y es el tema del ayuno, que seguro que habéis oído hablar hoy en día, el ayuno intermitente, ayunos largos, etcétera. Seguro que habéis oído hablar de ello. ¿Por qué es tan bueno el ayuno o por qué nos da tanta curiosidad el ayuno, ¿no? ¿Por qué nos fijamos tanto en él? Pues principalmente porque tiene cuatro efectos que nos vienen muy bien para la esclerosis múltiple. El primero, la producción de cetonas. Cuando nosotros estamos ayunando, digamos que hoy en día comemos muchas veces. O sea, antes pues había periodos en los que no comíamos, durante 10, 12, 15 horas, un día entero, incluso 2 días o más. Y cuando comemos nosotros tenemos los niveles de glucosa. A cierto momento de que dejamos de comer, a las 12, 13, 14 horas, depende de si he hecho ejercicio o no, depende, nuestros niveles de glucosa de la comida ya se han ido. Nuestro cuerpo sigue generando glucosa por diferentes procesos. Pero los que hemos ingerido por comida se van. Y lo que tenemos es que tirar de otra fuente de energía, principalmente de grasas. Entonces, cuando cogemos grasa como principal combustible, lo que se producen son unos cuerpos cetónicos, que me gustaría echaros una foto, pero sin más. Son los cuerpos cetónicos, que estos son una energía más limpia y aparte es muy antiinflamatoria. Se ha visto que llega al cerebro y baja la inflamación. Que la inflamación, por cierto, es un concepto poco explicado, pero que, resumidas cuentas, es activación del sistema inmune, que muchas veces no queremos que esté, porque si está todo el rato el sistema inmune dándonos por saco ahí, pues nos ataca. Entonces tenemos que tenerlo equilibrado, ni muy bajo ni muy arriba, tenemos que tenerlo bien. Entonces las cetonas, digamos que antiinflaman. Entonces eso tenemos un efecto ahí muy bueno, muy positivo. El segundo que se ha visto del ayuno, que favorece la creación de nuevas neuronas, la neurogénesis. Directamente, cuando se ha visto, por cierto, toda esta información, que no os lo he dicho, está en ratones, ¿vale? Porque también me gusta explicar la evidencia, qué tanta evidencia hay o no. Todos estos estudios que estoy hablando del ayuno están hechos en ratones. Se ha visto que el cerebro de los ratones es muy similar al cerebro humano, pero oye, es en ratones. O sea, faltan todavía más estudios para verlos en humanos. Por eso siempre viene la posibilidad de que la ciencia pues siempre tiene ahí sus recovecos y puede tener algún fallo, entonces siempre la última prueba es probarlo uno mismo. Habiendo hecho ese apunte, la neurogénesis, la formación de nuevas neuronas, súper interesante. La tercera, vamos ya, cetosis y neurogénesis. La tercera, no sé si habéis oído hablar también del tema de la autofagia. ¿Me puedes explicar lo que es la autofagia? Uy. Uy. Vale. Bueno, la autofagia básicamente, cuando tenemos un déficit de energía, estamos ayunando tanto tiempo, pues digamos que el cuerpo intenta buscar algo ahí para obtener más energía. Entonces, entre las células hay un medio acuoso, que no van a estar ahí tiradas las células, están ahí un medio acuoso que se llama citoplasma y pues ahí puede haber restos de virus, restos de proteínas viejas, etcétera. Y lo que hace, las células directamente cogen esas partes y las usan como energía. Entonces digamos que te limpias más y todo lo que te limpias hace que tus células funcionen mejor y si tus células funcionan bien, no hay disfunción celular, es decir, que las células funcionan mal, que es lo que está a la base de cualquier enfermedad. O sea, significa que las células no están funcionando bien. Entonces, si me limpio, más fácil que funcionen bien y que el sistema inmunitario también, por ende, funcione bien. Y el cuarto que se ha visto es que hay producción de células madre. Las células madre son estas células que luego se pueden dividir y ser células del pie, del tejido, del corazón, del hígado, de todo. Y también del sistema inmunitario. Entonces se ha visto que a partir de 24 horas o más, por ejemplo, estos son los ayunos ya más largos, se ha visto que se aumenta la producción de células madre. Y esto pues lo que tiene el potencial es que estas células madre acaben siendo parte del sistema inmunitario y entonces nuestro sistema inmunitario pues tenga células, linfocitos, glóbulos blancos en general, que funcionen perfectamente, que no tienen esa autorreactividad hacia nosotros.
porque están nuevos, han madurado bien, etc. Entonces, el ayuno lo recomiendo hacer empezando suave, siempre, 12 horas tranquilamente, ceno un poquito antes y desayuno un poquito después. 12 horitas tranquilo y voy viendo cómo me voy sintiendo y si me gusta, me voy sintiendo ligero, me acostumbro, pues ya puedo ir subiendo un poquito más, 13, 14, no tiene por qué ser todos los días, de ahí el intermitente, un día lo hago a la semana, 2, cuando me venga bien por trabajo, por responsabilidades, y lo recomiendo porque está muy bien, 12, 13, 14 horas, 15, 16, todo eso es bastante seguro, nunca hay problema, salvo, y esto es importante, que tengas patologías endocrinas, es decir, diabéticos, por ejemplo, o personas que tienen la enfermedad de Addison, con las glándulas suprarrenales. Con esto hay que tener cuidado, porque un diabético, si se pone 24 horas sin comer nada, la insulina, la glucosa le baja, le puede bajar muchísimo y al final puede tener una crisis y puede acabar en el hospital. Entonces hay que tener mucho cuidado también con las patologías endocrinas. Luego también, evidentemente, por razones obvias, mujeres embarazadas o lactantes, ¿vale? Tampoco hay que hacer ayunos largos, y en personas con desajustes hormonales. Básicamente, esto va más por las mujeres y sobre todo también personas que están muy estresadas, que al final tienen los cortisol ya muy arriba y el ayuno es un estresor, porque no estamos sin comer, nos tenemos un poco de ansiedad o comer tal, entonces pues si ya tengo mucho cortisol, eso pues me puede explotar, digamos. Entonces en esas tres variables hay que tener mucho cuidado. Vale, ¿alguna duda de la nutrición? ¿Algo que queráis comentar? La pregunta es si el ayuno intermitente es completamente sin comer o si se puede consumir algo. Es muy buena pregunta. Hay diferentes tipos. A mí no me gustan los que no se toman nada, porque eso me parece una tortura al cuerpo tremenda. Básicamente, si es algo que no tenga calorías, se considera ayuno intermitente. O sea, sigues en ayuno. ¿Esto qué significa? Agua, café solo, té verde, té rojo, ¿vale? Todas estas bebidas que no tienen agua, por supuesto, que no tienen, digamos, calorías, forman parte del ayuno. Luego también, digamos que formaría parte del ayuno echar algo de edulcorante, de estos que no tienen calorías. No lo recomiendo porque fastidian tu microbiota intestinal y es muy importante para el sistema inmunitario, porque digamos que en la salud, o sea, en el tubo digestivo, en la microbiota, ayuda a que maduren linfocitos, porque maduran en parte de ellos ahí en el tejido, que está justo recubriendo el tubo digestivo, el intestino, pero vaya, se pueden llegar incluso a consumir. Así que eso es, cualquier cosa que no tenga calorías, chapó. Pero una pregunta, decías que el ayuno favorecía la neurogénesis. Sí. ¿Cómo lo hace? Pues hay muy buena pregunta. O sea, la pregunta es, ¿cómo el ayuno favorece la neurogénesis? Para empezar, se segrega más hormona de crecimiento, la hormona de crecimiento es necesaria para la neurogénesis directamente, y luego se segrega un compuesto muy interesante que se llama el BDNF, que es el Brain Derived Neurotrophic Factor, que es el factor neurotrófico de desarrollo neuronal, podríamos traducirlo, que básicamente lo que incentiva es nuevas neuronas, las dendritas, las neuritas, que empiezan a crecer por la hormona de crecimiento y por ese compuesto que se segrega, que se ha visto que se segregan cuando se hace el ayuno. Vamos con la tercera parte, que es la parte del ejercicio, y el ejercicio, cómo podemos utilizarlo para que nos venga bien. La actividad física como herramienta para la mejoría. Están 4 tipos de ejercicio. Principalmente hay uno de ellos que nos va a aportar un poco más de beneficios que el resto, sin embargo, tener todos es lo que nos va a dar más flexibilidad, es lo que va a hacer que seamos capaces de hacer más rango de movimientos y que nuestro cuerpo sea más apto. El primero, el entrenamiento de fuerza. ¿Vale? El entrenamiento de fuerza se ha visto que tiene mucha evidencia aquí y principalmente porque nuestros músculos, cuando se ejercitan, digamos que liberan una cosa llamada mioquinas, que todas estas cosas tienen unos nombrejos, siempre los biólogos y tal, tienen unos nombrejos que no veas, pero bueno, mioquinas se segregan cuando nosotros hacemos un ejercicio de fuerza, que puede ser pues estar en el gimnasio, puede ser hacer unas carreras de velocidad, puede ser nadando, puede ser haciendo unas sentadillas, puede ser haciendo algún ejercicio más compuesto como baloncesto, tenis, escalada, etcétera. Todos esos más compuestos combinan varios tipos.
Entonces, los ejercicios de fuerza, las mioquinas segregadas por los músculos, y se han visto que tienen efectos antiinflamatorios, segregan también hormona de crecimiento y, por tanto, también impactan en la remineralización y en la neurogénesis, en esas dos cosas. O sea que el ejercicio de fuerza se ha visto que en autoinmunidades y en esclerosis múltiple es especialmente interesante. Luego está el ejercicio aeróbico, que lo que ayuda es a la movilidad. O sea, el ejercicio aeróbico, pues te puedes a pasear, vas a caminar, corres súper suave, un jogging, un footing, perdón, este tipo de ejercicios, ¿no? Luego también, por supuesto, tenemos los ejercicios compuestos, como digo, como natación, que eso tiene de todo, tiene fuerza, tiene también capacidad aeróbica, y estos ayudan a la movilidad en pacientes pues, que o tienen discapacidad o les cuesta moverse, tienen algún tipo de problema en ese sentido. Ese es el segundo tipo. El tercero, el ejercicio de flexibilidad, los estiramientos, el tai chi, el yoga, el pilates, todos estos se han visto que ayudan mucho, por ejemplo, con el acortamiento muscular, que no sé si os suena, en los pacientes con esclerosis múltiple suele haber bastante acortamiento muscular, y sobre todo a nivel de gemelos. Entonces, los estiramientos, digamos que nos ayuda con eso y hace que tengamos un cuerpo más funcional. Y luego el último, el entrenamiento de equilibrios o de propiocepción, que propiocepción básicamente es tener constancia de dónde está mi cuerpo en cada momento. O sea, estoy aquí, pues tengo el cuerpo aquí, el pie aquí, etc. Y se ha visto también que mejora mucho. En este más que en esclerosis he visto estudios conforme a la artritis reumatoide. Mejora el dolor, mejora la rigidez y hace que si tienes problemas al agarrar, que agarres mejor. ¿Vale? No es justo de esclerosis, pero también nos viene bien. Es de artritis reumatoide, que es de otra autoinmunidad. Entonces tenemos esos cuatro. Fuerza, aeróbico, de flexibilidad y de equilibrio. Y de equilibrio pues pueden ser simplemente estar a la pata coja un tiempo, tranquilamente. Entonces son esos cuatro y combinarlos a lo largo del día, en lo que nos sea posible, digamos que traería el mayor de beneficios. Y si tuviese que priorizar alguno, yo priorizaría el ejercicio de fuerza. ¿Vale? Una cosa súper interesante, que esto se ha visto también en investigaciones, es que debe de ser voluntario el ejercicio. Si nos obligan a hacerlo, digamos que en vez de tener objetivos, o sea, beneficios, tiene todo lo contrario. O sea, que como lo hagamos de mala gana, esto se vio también en ratones, y lo que hacían era, les dejaban una rueda y se podían poner a correr cuando quisieran. Si hacían eso, mejoraban los ratones. Y esto con ratones con colitis ulcerosa, ¿vale? Que es otra autoinmunidad. Todas las autoinmunidades al final también comparten el hecho de que tu sistema inmunitario pues se desregule. Entonces, ratones con colitis ulcerosa, les dejabas rodar, iban y mejoraban sus parámetros de inflamación, sobre todo sus parámetros inmunitarios, mejoraban. Sin embargo, si les metían ahí con un pincel, o sea, con un palito, y les ponían una placa para que no se pudiesen salir y le ponían a rodar, todo lo contrario. Entonces, de ahí sacamos que, oye, pues tiene todo el sentido. Imagínate que te levantan y te dicen, oye, venga, a correr. Ostras, estás durmiendo y te levantan. Pues me estreso, no estoy contento, no estoy a gusto y no mejoro. Entonces, debe de ser voluntario, muy importante. Y otra cosa que a mí me gusta decir mucho es que lo que no se usa, se atrofia. Entonces, si quiero estar activo, quiero tener buena salud, pues moverme, utilizar mi cuerpo, seguir moviéndome para que no se atrofie, y también el cerebro, por supuesto, pues haciendo tipo cosas que me estimulen intelectualmente, bien estudiando, bien leyendo, bien haciendo un sudoku, este tipo de cosas, o ajedrez, que está bastante de moda ahora. Este tipo de cosas pues también nos activan la mente y hace que lo que se use no se atrofie, entonces también nos viene muy bien. ¿Dudas con el ejercicio? ¿Sois muy deportistas vosotros o no? ¿Sí? Bien, bien. Piscina está súper bien, ¿eh? Piscina está genial, es un ejercicio ultra completo. Aparte no hay impacto a las articulaciones, o sea, como estás flotando y tal, te pones a nadar. A mí me gusta el tenis mucho y el atletismo, pero son duros. Y una cosa también que os quería preguntar, que todo al final esto es mucha información teórica, pero claro, ¿cómo me adapto a mí? Por ejemplo, quiero hacer yo un plano, ¿cómo lo hago? Pues depende mucho de cada persona, ¿no? Y depende de lo que se nos adapte. Yo, una cosa que he creado junto con Dani, que estamos muy orgullosos, es todas estas investigaciones, las ponemos y las hacemos y las tenemos en el libro, que es este de aquí, para que lo veáis
que lo creamos con muchísimo interés, está toda esta información con cosas prácticas, con planes de ejercicio, con planes de dietas, de nutrición, etcétera. Y el saber, como yo digo, no cabe lugar, y el conocimiento es nuestra mejor herramienta para cambiar nuestros hábitos y hacer que mejoremos, que es lo que intentamos buscar, que mejoremos o bien por bajada de síntomas o porque el sistema inmunitario se nos baje, o sea, se nos calme, digamos, que no esté ahí hiperreactivo. Y por supuesto que, como siempre digo yo, los medicamentos son ultra efectivos. Lo único que no es mi especialidad, yo no controlo mucho de eso, entonces pues no predico mucho de eso. Predico de todo lo demás, principalmente de nutrición. Entonces, si alguien lo quisiera, lo que vamos a hacer es, si alguien lo coge, vamos a donar un 20% a la asociación para que se quede en casa y bueno, pues ahí lo tenemos, pues si alguien lo quiere. Si no, también está en Amazon o en la página web saludautoinmune.com. Vale, vamos ya con la parte cuarta, la cuarta parte, las pastillas que no tienen efectos secundarios, porque si habéis visto los prospectos o las cosas de Tisabri, el natalizumab, el tefidera y tal. Bueno, también, cierto, pero al final, ¿sabes por qué? Porque al final los medicamentos, nosotros los tenemos que expulsar por vía de hígado, porque son toxinas, son cuerpos extraños en nuestro organismo. Entonces, pues hace un efecto y luego hace otro que no queremos. Entonces, pues si los habéis visto alguna vez, los efectos pueden llegar a ser bastante fastidiosos. Entonces, yo hay algunas cosas que veo que tienen mucha evidencia también, que no tienen efectos secundarios, porque todo lo que estoy haciendo ahora no tiene ningún tipo de efecto secundario. De hecho, efectos secundarios que te pueden dar es que te crezca más el pelo, porque baja la inflamación, por ejemplo, del folículo piloso, y te crece más el pelo, o tienes más energía, etc. Vale, este es súper conocido y no os pillará nada de nuevas, es el tema de la vitamina D, que ya se está utilizando en hospitales y como terapia incluso, te recetan el hidroferol o el Deltius, que os habrán dado alguno de vosotros. O sea, ya está tanta evidencia que ya me gusta porque ya lo están incorporando en clínicas, o sea, en lo que se denominaría como medicina convencional, que tampoco te creas que me gusta mucho hacer esa diferencia, porque medicina es lo que funciona. Pero vamos, que vas ahora mismo al hospital, a Ramón y Cajal o a La Paz o lo que sea, y te miran los niveles de vitamina D, porque se ha visto que reduce el riesgo de brote entre un 14 y un 34%, y reduce la aparición de nuevas lesiones entre un 15 y un 50%. Y a mí, que un compuesto haga esto y tenga este potencial, me parece, o sea, muy digno de ver y muy digno de hacerlo saber y de tener nuestros niveles de vitamina D bien puestos en analítica. El rango es entre 30 y 100, ¿vale? Yo, bajo mi punto de vista, con los estudios que he hecho y las formaciones en autoinmunidad, me gusta tenerlo por encima de 50, ¿vale? Porque a partir de encima de 50 ya protege también contra virus y nos viene muy bien. Si pudiéramos tenerlo en torno a 75 ya estaría de 10, o sea, eso es sacar un 10 en el examen final. De 75 a 100 estaría bien, y porque también se ha visto que la toxicidad no sube hasta 150, pero bueno, por tenerlo bien no pasamos de 100, porque es el rango de laboratorio, y también subimos de 50 siempre que podamos. Lo que hay que hacer con eso es, principalmente, tú miras tu nivel de analítica, o sea, tú miras una analítica, tú miras tu nivel que hay y en función a eso, pues te tomas más o menos. Lo suyo sería que alguien te lo supervisara, pero para daros alguna herramienta ahora, os puedo dar una dosis muy segura que te puedes tomar de 2.000 o 4.000 unidades internacionales al día. Eso es una dosis ultra segura que podéis tomar todos y os va a venir bien. Y más aún en España y en los meses desde octubre hasta abril, porque esto es súper interesante, de los meses de octubre a abril, digamos que el sol no incide, porque ya sabéis que la Tierra está inclinada, o sea, no está justo perfecta, entonces, en ciertas latitudes, a partir de 35 grados, si no recuerdo mal, latitud norte y sur, que Málaga, cuidado con esto, creo que Málaga está entre 36, 37, o sea, que todo lo que es para arriba, de octubre a abril, los rayos inciden con una curvatura que la atmósfera absorbe mucho la radiación ultravioleta, que es la que nosotros necesitamos exponer nuestra piel al sol, a esa radiación, para generar la vitamina D. Entonces, a través de esa posición no la tenemos en esos meses, entonces es necesaria la suplementación para llegar a niveles exactos, porque tampoco la podemos conseguir a través de la dieta, porque tendrías que tomarte, no me acuerdo, una cantidad indecente de huevos, tendrías que tomarte como 20 huevos al día o algo así para tener la cantidad mínima de vitamina D, o sea, no hay casi en los alimentos. Entonces, me parece muy interesante, sobre todo en esos meses de invierno,
y de otoño, un poco finales y de primavera y tal, para que podamos tener la vitamina D alta, que es súper importante para el sistema inmunitario. Es más, otro dato, todas las células del sistema inmunitario tienen receptores de vitamina D. Es decir, si no tenemos vitamina D, es que no funciona bien, hay problemas. También otros efectos que tiene, pues que también ayuda a reducir la fatiga, reduce el riesgo de fractura de huesos, que es muy típico escuchar la vitamina D junto con el calcio para problemas de osteoporosis o de osteopenia, tema de calcios. Y luego, pues lo último, que es lo que a mí más me interesa, es que reequilibra mucho el sistema inmunitario. Entonces, un compuesto ultra necesario. Importante porque el tema de las suplementaciones, muchas veces en prácticas, en consultas integrativas, se usa mucho como, venga, va, tómate 4, 5, 6 suplementos. Y tampoco es eso. O sea, no hay que tomarse 100.000 suplementos porque los suplementos son para algo. O sea, ¿por qué necesito esa cosa? ¿Por qué me estoy suplementando? ¿Porque soy vegetariano o vegano y no tengo B12? Vale. ¿Porque vivo en X lugar del planeta y no tengo vitamina D? Vale. ¿Porque tengo fatiga y necesito un poquito más de magnesio? Vale. O sea, tiene que haber un sentido, ¿no? Porque muchas veces también me encuentro en prácticas integrativas o en consultas de nutrición o lo que sea y se receta muchísimo suplemento y tampoco es el plan. Entonces hay que saber utilizarlo con sentido. Y luego hay otros 3 suplementos que a mí me parecen muy importantes, muy interesantes, que es el primero, que se llama el magnesio, que seguro que lo habéis visto, que hay diferentes tipos. Está el citrato, el bisglicinato, el treonato, y a mí el que más me gusta es el treonato de magnesio, porque es capaz de penetrar la barrera mesencefálica y llegar al cerebro. Entonces, reduce fatiga directamente, nos da más energía, mejora el sueño también, dormimos mejor, y esos 3, energía, sueño y fatiga. Entonces nos viene al pelo también, porque un síntoma muy típico es la fatiga, que te deja, no sé si lo habéis experimentado alguna vez alguno de vosotros, pero te deja, a mí yo lo he experimentado alguna vez, y te deja cao. O sea, no es que esté cansado por andar, no, es que no me puedo ni levantar prácticamente, estoy muy, muy, muy cansado. Entonces esto directamente que nos da energía. La segunda, dime. La pregunta es ¿dónde conseguir los suplementos? El magnesio, por ejemplo, no, hay diferentes sitios, hay diferentes marcas. En Amazon está, en HSN, en Nutravita, en Suravitasan. En Amazon pones treonato de magnesio y te sale seguro. Por ejemplo, o en Google, treonato de magnesio, y hay muchas. A mí me gusta una marca que me gusta mucho, es HSN, porque es muy barata y está muy bien. HSN. Depende de lo que quieras hacer, pero yo diría que en torno a los 750 microgramos. ¿Microgramos o miligramos? Esto tendría que revisarlo porque todas estas cosas, estas preguntas, no me las sé como tal. Siempre miro las claves, las equivalencias y las digo. Entonces, no me lo cojas al pie de la letra, pero creo que en torno a 750. Si no, te lo podría decir o se lo diría a Leticia para que te lo diga. Es muy importante el trabajo individual de nosotros también buscarlo. Se entiende que hay cosas que no se puedan saber. ¿Cómo? Que entiendo que haya datos que se te puedan ir porque... Claro. O sea, al final intento tenerlo todo, pero hay muchas cosas, pues ¿cuánto justo de esto? Y también depende, porque si tengo mucha más fatiga o no, o si estoy buscando mejoría del sueño, igual tengo que subir un poquito más, depende, ¿no? Pero yo te diría que es en torno a eso. De todas maneras lo reviso porque eso es importante, tampoco puedo dar un dato así al azar y decirte que lo sé. Y otro suplemento que teníamos, el último, que igual también os suena, que es el PEA, que es este tiene un nombre muy raro, palmitoetanolamida, ¿vale? PEA. Es un compuesto que se ha visto que también está en ciertos alimentos, como el huevo y la carne, y este se sale un poquito de la especificidad de la esclerosis. Este nos va para autoinmunidades en general, y si tengo un problema, por ejemplo, de dolor crónico, ¿vale? O dolor articular, suele venir muy bien, mejoría también del sueño, mejoría del rendimiento cognitivo y antiinflamatorio. ¿Vale? Esos son los beneficios principales de esta PEA, que a mí me parece muy interesante, y yo la he probado. Este me falta por probarlo, los demás los he probado, pero este también lo tengo pensado probar, el tema de la PEA. Y lo mando también bastante y me han hablado muy bien de él y me da muy buenos resultados también en consultas. O sea que es uno de los suplementos también a tener en cuenta. Vitamina D, seta de melena de león, magnesio treonato y el PEA. Esos digamos que serían los suplementos top bajo mi punto de vista. Que también hay otros, También hay otros. Vale, y vamos a pasar ahora con la quinta parte, que la va a hacer Daniel, que se le dan mucho mejor estos temas que a mí, que es el tema de la psicología. Así que me voy a quitar esto.
Pues lo que pretendíamos con esta última parte es traer un poco de la información que hay sobre la psicología de los hábitos, que también tiene mucha evidencia detrás, y es una de esas partes que no se suele tratar tanto. Seguro que, por ejemplo, habéis estado escuchando últimamente que se va a empezar a recetar en las consultas médicas el ejercicio, ¿verdad? Es como, vale, ¿por qué ha tardado tanto? Habrá muchos problemas de ese tipo, pero la psicología de los hábitos es algo que envuelve toda esta información que nos ha estado dando Jorge, que envuelve toda la información teórica que os ha... Por aquí, vale. Que envuelve toda esta información que nos puede hacer la vida más fácil como pacientes, pero que no está tan presente. Entonces nosotros queríamos traeros un poquito de esto también. Entonces, para empezar, os quería definir como una definición muy estándar sobre qué es un hábito, y es que es un comportamiento repetido, es un comportamiento automático. Automático es un término que en psicología es bastante complicado, pero no es relevante realmente a la hora de aplicar toda esta información de qué forma es automático. Y muy importante, es un comportamiento aprendido. Es relevante saber que los hábitos son comportamientos aprendidos porque se suele pensar, igual que lo he aprendido, lo puedo desaprender. Y eso tiene cierta verdad, ¿vale? Esto, pues, mientras os digo todo esto, podéis pensar en hábitos que queráis cambiar, como puedan ser pues, hábitos alimenticios para empezar a implementar mucha de la nutrición que ha hablado Jorge, hábitos como puedan ser, hoy no hemos hablado por ejemplo del earthing, que es una práctica integrativa que consiste simplemente en pisar la tierra, que tiene cierta evidencia sobre la mejora antiinflamatoria porque produce radicales, o sea, disminuye el nivel de radicales libres. Todo esto, pues imaginaos lo que estoy diciendo, pensar un hábito, visualizarlo y decir, vale, pues este es el hábito que yo quiero cambiar y estos son los nuevos que quiero implementar. Y a ver cómo os va sonando toda esta información que yo os voy dando, ¿vale? Entonces, una cosa importante a tener en cuenta es un esquema muy superficial sobre el funcionamiento del cerebro, y es que el cerebro en la parte central tiene unos ganglios que se llaman los ganglios basales, que tienen como unos 10 centímetros cúbicos, así como un cubo grande, y luego sonará mucho también la corteza prefrontal, que es toda esta parte que tenemos aquí. Entonces, esas dos partes, digamos que son como dos personajes de película. La corteza prefrontal se ocupa mucho de todos los comportamientos sobre los que tenemos control. Si estamos haciendo un examen de matemáticas, por ejemplo, veríamos mucha activación ahí. En cambio, esos ganglios basales que están en el centro del cerebro se ocupan de los comportamientos que hemos automatizado. El cerebro lo que busca al final es ahorrar energía. Entonces, aquellas cosas que vamos repitiendo, poco a poco se van delegando en esos ganglios basales hasta que llega un punto, por ejemplo, pues si la primera vez que condujisteis, si os miráis en el córtex prefrontal, pues cuando estáis mirando al retrovisor, cuando estáis intentando meter la marcha, todas esas cosas cuestan mucho esfuerzo al principio. Se repite, toman el control en esos ganglios basales y llega un punto que ya no cuesta nada de esfuerzo, vas en modo automático, que se dice. Por eso habréis observado, por ejemplo, que si hacéis actividades sobre las que tenéis mucho control, como pueda ser fregar platos, ducharse, conducir, veis que la cabeza se os empieza a ir a otros sitios. ¿Por qué sucede eso? Porque esa parte del cerebro, que es el córtex prefrontal, está libre. Entonces, pues empieza a hacer otras cosas. Otra cosa muy importante también a la hora de contextualizar los hábitos, que pues, como todos observáis, los hábitos son más difíciles de cambiar cuando nos vamos haciendo más mayores. Entonces esto a priori pinta una imagen un poco negativa. Me estás diciendo, vale, los hábitos son una cosa automática sobre la que poco a poco voy perdiendo control y cuanto más mayor me hago, más difícil va a ser cambiarlos. Os sonará quizás, porque ha habido mucha información últimamente sobre esta estrategia de cambio de hábitos que consiste en diseñar el entorno, ¿no? Que realmente no se trata tanto de cambiar hábitos, sino de sustituirlos. Me explico. Los hábitos, como pueda ser fumar, que sería un comportamiento más adictivo, como pueda ser pues, comer cierta comida basura, que también puede llegar a ser un comportamiento adictivo, no suceden en un vacío, suceden en un contexto en el que hay señales que desencadenan ese comportamiento. Entonces, ese juego entre señal y comportamiento automático es lo que nos permite sustituirlos. ¿Por qué? Porque si somos capaces de identificar las señales que llevan a un comportamiento automático, las podemos sustituir también. Y os pongo un ejemplo. Imaginaros que cada vez que pasáis por delante de la nevera, pues la abrís y coméis algo que pues, no cuadra en vuestra nutrición, la que estáis intentando seguir, etcétera, etcétera, lo más humano del mundo posible, ¿no? Pues la nevera en ese momento es esa señal, cada vez que pasas por ahí, pues se desencadena ese comportamiento. ¿Qué es lo que se suele decir mucho? Que es una estrategia muy fácil, pues no tengas ese alimento ahí para que esa señal no esté, ese comportamiento no saldrá. Consiste simplemente, que se dice muy fácil, pero tiene ciertas dificultades que ahora vamos a ir viendo, en hacer más presentes las señales de aquellos hábitos que queramos llevar a la práctica, ¿no? Pues si quiero hacer más ejercicio, pues hago que la ropa de deporte
esté más presente, no esté en la última fila del armario y me cueste un montón sacarla. Si quiero dejar de comer cierta comida basura, pues quizás no debería tener un folleto. Por eso, por cierto, las empresas se gastan dinero en publicidad y por eso dan también pruebas gratis, ¿no?, para incitar a cierta repetición de sus productos y que se termine ese consumo del producto en convertir algo automático. Es una máquina de dinero para una empresa. Entonces, a base de sustituir esas señales ya vamos a tener mucho ganado. ¿Qué pasa? Que eso tiene un problema y es que muchas de las señales que desencadenan comportamientos automáticos, como pueda ser fumar, como pueda ser comer cierto tipo de comida, etc., no forman parte de nuestro conocimiento consciente. Es decir, eso puede ser un lugar, puede ser un estado emocional, puede ser un montón de cosas. Entonces, si no soy capaz de saber cuáles son esas señales que desencadenan eso que quiero cambiar, muy difícilmente la voy a poder evitar, ¿no? Entonces, por eso, no sé si alguno habéis estado en algún taller quizás de dejar de fumar, aunque también se utiliza para otras cosas. Hay un ejercicio muy interesante en psicología que se llama autorregistro, que los autorregistros en psicología se utilizan para un montón de cosas, pero básicamente consiste en imaginaros que es una persona que fuma, una persona que come comida basura, mucho, de forma casi adictiva. Consiste en intentar arrojar algo de luz a esas señales de las que no somos conscientes. Es decir, pues cada vez que me fumo un cigarrillo, apunto realmente, puede ser en el móvil, puede ser en un papel, apunto la hora del día, que suele ser una señal muy común. Pues llega a cierta hora y fumo, llega a cierta hora y como esto. Apunto el lugar en el que estoy. Pues cada vez que paso por esta zona, a lo mejor pues puede ser un estanco, puede ser un McDonald's. Empiezo a desarrollar ese comportamiento. Pueden ser estados emocionales, también es muy común, ¿no? Pues cuando estoy estresado, cuando tengo ansiedad, cuando siento tristeza, pues se desencadenan ciertos comportamientos. Estos autorregistros lo que permiten es comenzar a ganar conciencia de qué es lo que está desencadenando aquello que luego queremos cambiar. Entonces, si hacemos estas dos cosas, diseñar el entorno y empezar a ganar conciencia, ya vamos a tener mucho ganado. Además de todo eso, hay otro problema, que es que hay algunas señales que no vamos a poder evitar. Imaginemos otra vez en el ejemplo de fumar o comer comida basura, que tenemos un estanco al lado que estamos intentando dejar de fumar y tenemos un estanco al lado del sitio donde vivimos, el sitio donde trabajamos. O tenemos, por ejemplo, pues un McDonald's al lado del sitio donde vivimos o trabajamos. Ante eso hay una estrategia bastante interesante que también tiene metaanálisis detrás, que básicamente significa que ha habido suficientes estudios como para poder investigarlo todo junto, o sea que se lleva bastante tiempo mirando, que se llaman planes de implementación, que en inglés se llaman if-then, que es básicamente cómo funcionan los algoritmos también, y en español sí entonces. Lo que consiste simplemente es no esperar a llegar a estar delante de las tentaciones para reprimirnos las ganas. Es decir, si yo sé que voy a ir al trabajo y voy a ver un McDonald's o voy a ver un estanco, hago un plan en mi cabeza previas. Digo, cuando vaya a estar aquí delante, voy a hacer esta otra cosa. Esto para señales que no podamos evitar. Se ha demostrado que cuando se utilizan estos planes sí entonces, las personas que los utilizan pues, son bastante más efectivas a la hora de llevar a la práctica nuevos hábitos. Y es una magnitud bastante grande. En psicología no se suelen ver magnitudes muy grandes, suelen ir del 0 al 1, que las traducen a las métricas que se utilizan en psicología, y esto es del 0,6. O sea, está bastante bien, está bastante bien. Es algo que os va a ser bastante útil si lo utilizáis. Y lo último que quería tratar de la psicología de los hábitos, que es un mundo muy profundo, pero es que también importa mucho la forma, no solo los objetivos que nos propongamos, como por ejemplo, pues el objetivo primordial, si tienes una enfermedad autoinmune, es estar bien, estar saludable. No solo importa de los objetivos que nos proponemos, sino cómo los formulamos, cómo nos los formulamos a nosotros mismos. Entonces se ha visto que las personas que los formulan de forma positiva, como voy a conseguir algo, en este caso sería voy a conseguir estar sano, tienen muchas más probabilidades de conseguir ese objetivo que las personas que lo formulan en términos de evitar algún mal. Quiero evitar síntomas, quiero no tener esto, quiero que no me pase eso otro. Estos dos tipos de formulaciones, la positiva es mucho más efectiva, la otra suele ser un poco más temblorosa, por así decir. Y lo último que os quería tratar es que también importa mucho la percepción que tengáis vosotros de ese objetivo. Esto puede parecer muy simple, pero si vosotros percibís el objetivo como algo factible, estar bien físicamente, tener una buena salud, tener una buena calidad de vida, vais a generar muchísima más adherencia en todos los comportamientos que necesitáis llevar a cabo en todas las terapias que ya utilicéis para llegar a ese objetivo.
En cambio, si lo percibís como de forma no factible, pues ¿para qué me voy a esforzar si esto es muy difícil conseguirlo, ¿no? Casi imposible. Esto parece muy sencillo y es una de las razones por las que el libro se llama Sanar es posible, pero es que, como ha dicho Jorge, la primera vez cuando vas a una consulta, pues uno de los primeros cachos de información que te dan es que las enfermedades autoinmunes no tienen cura. Suena a que es algo que no es factible, no me voy a poder curar. Y es cierto, porque curar, como se suele definir y también como es una definición que hemos adoptado nosotros, significaría cambiar ese ADN que tenemos nosotros, cambiar nuestras predisposiciones genéticas, y aunque sí que hay lo que se conoce como la terapia génica, que está en desarrollo, cambiar nuestros genes es una cosa que hoy por hoy no tenemos al alcance. Pero lo que sí que podemos conseguir, que esto hace referencia a lo que ha mencionado Jorge al principio de la presentación sobre la epigenética, es que esos genes no se expresen de cierta forma. ¿Y en qué se traduce eso? En revertir síntomas o en prevenir que futuros síntomas no aparezcan, que eso es lo que nosotros definimos como sanar. Entonces, si vosotros tenéis en la mente que sanar realmente es posible, el caso clínico que ha citado Jorge Mateo, de Mateo reduciendo los niveles de metales y revertiendo síntomas. También hemos citado muchos estudios con ratones y no citamos ensayos clínicos porque simplemente no existen, no podemos ir más lejos de donde está la ciencia, y si vamos, pues lo hacemos expresando, como ha hecho Jorge, que son intuiciones, son cosas que hemos probado en nosotros mismos, pero todo esto es posible. Entonces, eso es lo que nos gustaría traeros, que lo tengáis en mente, seguro que ya lo tenéis, pero recalcarlo, pues creemos que seguro que ayuda un montón. Lo ha acabado súper bien, lo ha acabado súper fuerte, y antes de terminar me gustaría también agradeceros muchísimo a vosotros la atención. Muchísimas gracias por las preguntas también, por la atención, o sea, muchísimas gracias de verdad. Y también quería dar las gracias a la organización que ha hecho posible esto, que es un gimnasio en Sevilla, que se llama Erite Bollullos, que su arroba es @erite_bollullos, que son los que han donado para hacer que esta presentación sea posible, este taller y esta edición, y que se quede grabado, ha sido gracias a ellos. Así que gracias a ellos, gracias a la asociación, por supuesto, por dejarnos todo el sitio, ponernos a hacer aquí y poder dar a luz toda esta información que, oye, nosotros creemos que está ayudando a mucha gente y, oye, pues también nos ayuda a los demás, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, chicos, y de verdad que me lo he pasado muy bien. Gracias. Toda esta información está en un canal, en mi canal de YouTube, Salud Autoinmune, _Jorge Serrano, que es donde pongo toda esta información con sus ensayos clínicos, todo. Hay mucha información sobre nutrición, sobre suplementación, voy a subir, sobre ejercicios, gestión de estrés, el earthing, todas estas cosas, o sea, información a tope. Luego también tenemos su Instagram y mi Instagram, su Instagram de escritor y de investigador social, como vemos ahí, con toda la formación y todo lo que sabemos de hábitos, que me pasa por encima totalmente, y que se llama dani.martin9, y luego tenemos Serrano_Jorge, que es mi Instagram, donde pongo mis hábitos diarios. Pues todo lo que promulgo, pues mira, hoy me he hecho este menú, hoy he hecho este para ejercicio, hoy he tenido esta reflexión, tal, ¿qué opinas tú? Y también está en la página web, por si queréis chequearla, es saludautoinmune.com. O sea, en vez de enfermedad autoinmune, no, salud autoinmune. Como hemos dicho, formularlo siempre positivo. Y eso sería todo también. Así que seguidnos a todos ahí, a tope. Si has llegado hasta aquí, te pido que dejes un corazón naranja en los comentarios. Así sé quiénes sois los seguidores más fieles y los que habéis aprendido lo máximo posible. Aprovecho para decirte que si quieres mejorar tu enfermedad autoinmune o tu salud en general, aquí te dejo un enlace a mis asesorías de salud. Por otro lado, aquí tienes un vídeo que seguro te va a encantar. Un saludazo, muchas gracias por todo de corazón y hasta la próxima.